Buenas, acá estamos otra vez y en este video me gustaría hablar sobre unos puntos que abarcaré, ya sea el showcase, el 1 versus 1, el 2 versus 1, cazar eventos marítimos y las raids. Hablaré de estos puntos a lo largo del video, ya sea para ver si la Blizzard en verdad es buena o si nada más es decente. Acá en pantalla dejaré las estadísticas que usaré a lo largo de este video. Para empezar tenemos el movimiento de la Z. Este movimiento se puede mantener haciendo que los proyectiles pasen de 2 a 6. Los proyectiles son esquivables, mas no la explosión que da al final de su ataque. Para el siguiente movimiento tenemos a la X. Es un tornado que arrastra al enemigo en todo el camino que va. Es esquivable, pero aún así arrastra al enemigo si lo toca. Para el siguiente movimiento tenemos la C de la Blizzard. Es otro tornado, solo que este no se mueve, no es esquivable y se lanza donde está tu ratón. Tiene un rango de alcance bastante decente, al no decirlo roto. El siguiente movimiento es la V, la ulti de la Blizzard. Este movimiento hace una mega explosión que atrae al enemigo si es que está cerca. La atracción del enemigo tiene un rango bastante pequeño, pero la explosión tiene un rango bastante alto, y no así decirlo que tiene demasiado daño si es que mantienes a tu enemigo dentro de tu zona. Y rompe Ken. Ahora hablaremos de la F de la Blizzard. El vuelo no es un vuelo común y corriente, sino es un vuelo que hace daño, y rompe Ken. Eso hace eficiente si lo das con una X de Blizzard. Puedes hacer una F de Blizzard para quitarle Ken y hacerle combo. Ahora hablaré sobre unos tips. El primer tip es con la C de God Human. Después de pegar la C de God Human, rápidamente aprietas la C de la Blizzard para así empezar un combo con stun. El siguiente tip que tengo es que después de pegar Z de God Human, hagan la X de Blizzard, ya que así puedes alargar el combo y no simplemente pegar una C de God Human y ya, haciendo que termine su combo muy rápidamente. Ahora mostraré un combo one shot. C God Human, C Blizzard, Z Gravity Cane, X Blizzard, V Blizzard, X Gravity Cane y Z God Human. Ahora veamos cómo nos va en un PvP con un 9 millones.
este PvP que acabamos de ver, vimos como la Blizzard en verdad sí está muy rota. Incluso puede hacerle counter a frutas como la Portal y Rumble. Y ahora toca ver el PvP de 2 versus 1, dos personas contra mí, para ver qué tan buena es contra Teamers. Pudimos apreciar lo buena que es contra Teamers. La verdad tiene un buen AO y buen daño y demás, y es por eso que está super OP. Ahora vamos a ir a cazar eventos marítimos para ver si es buena farmeando. En este extracto del video podemos apreciar lo buena que es farmeando barcos y seas. Matamos a los SEA sin ningún imprevisto alguno, y en este fragmento vemos cómo acabamos con la raid súper fácil y en un muy buen tiempo, solo siendo 2 personas. Para no alargar tanto el video, después de este fragmento
quería decirles muchas gracias por las visitas que me han dado, likes, comentarios, gracias por el apoyo, realmente lo agradezco y nada más. Espero que les haya gustado este video, me costó bastante editarlo, así que gracias y ya, eso es todo.